Amigas y amigos, jugar con el diálogo ha sido la esencia de la estrategia de los factores que se oponen al proceso bolivariano, tanto la oposición interna como la de afuera. Utilizan sistemáticamente el recurso de ponderar las virtudes, las bondades de esa opción, pero en la práctica hacen lo indecible para que fracase. Por eso que es evidente el contraste sobre el tema del diálogo entre la posición del gobierno de Maduro y del chavismo, por una parte, y por la otra, la de la MUD y la oposición en general. Nadie podrá negar, salvo que sea un adversario irracional, que Nicolás Maduro ha hecho cuanto ha podido para convertir el diálogo en realidad y proyectar la política a través de sus canales, y que el chavismo en su más amplio espectro lo ha acompañado en ese propósito. De igual modo, un análisis de la política durante la gestión presidencial de Maduro, para no remitirnos a la etapa de Chávez, en la cual fue patético el desprecio del antichavismo hacia las iniciativas presidenciales para dialogar. Confirma la voluntad dialogante del jefe de Estado en las circunstancias más extremas. ¿Qué determina esa conducta tan diferente en cada sector y casos? Me atrevo a señalar que el factor clave es la independencia con que actúa el chavismo y la dependencia con que es la nota característica del comportamiento del antichavismo. El chavismo decide soberanamente, en tanto que la capacidad decisoria del antichavismo está interferida o condicionada por otros factores, concretamente por los gobiernos y la estructura institucional de los Estados Unidos. La última palabra en las decisiones que adopta la dirección de la oposición siempre la tiene la Casa Blanca. En la mesa de diálogo montada en República Dominicana, esa influencia fue patética y determinante, lo cual confirma que el problema de fondo para adelantar cualquier política está en esa relación contaminada, viral, que existe entre la dirección de la oposición venezolana y el gobierno norteamericano. Está visto y comprobado que los venezolanos de cualquier partido o concepción ideológica podemos entendernos, podemos dialogar y en consecuencia arribar a acuerdos, pero cuando existe una interferencia tan marcada y la oposición está atada a una relación extranacional que no toma en cuenta el interés nacional, resulta imposible trabajar por la nación. Otra cosa sería contar con una oposición autónoma, soberana, libre de tutelas extrañas. Pausa y al regresar converso con Jorge Rodríguez Gómez, ministro de Comunicación e Información de la Nación. Estás viendo José Vicente Hoy. Voy a conversar hoy con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, y además con una relevante importancia en estos días con motivo de los diálogos en República Dominicana. Él era el jefe de la delegación venezolana. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente. Gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Y tú por venir. Mira, diálogo. Sí. Yo creo que, ¿qué sentido tiene el diálogo hoy en día en Venezuela? Yo creo que con el devenir de los años, cuando se pregunte cuál fue la característica fundamental, si se pudiera resumir en dos palabras, cuáles fueron las características fundamentales de la actuación del presidente Nicolás Maduro en este periodo tan duro, en este periodo en que ha recibido tantos ataques desde adentro, desde los sectores de la derecha más recalcitrante que haya conocido la historia de Venezuela y afuera, las ansias injerencistas del imperio más grosero que ahorita está en manos de la supremacía blanca, de los extremistas de la administración de Donald Trump. Si pudiéramos utilizar dos palabras, una es la tenacidad con la que Maduro ha protegido
al pueblo de Venezuela, la paz, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y otro, el afán de diálogo. El presidente Maduro ha convocado en 400 ocasiones. En días pasados vi un periodista que hizo un resumen, que hizo una investigación de todas las ocasiones en las cuales públicamente el presidente Maduro había convocado a la oposición venezolana a un diálogo. Los convocó inmediatamente después de haber resultado electo, cuando el señor Capriles no reconoció el resultado electoral y convocó a la violencia. Maduro llamó al diálogo, un diálogo para buscar la forma de conseguir la paz. En el 2014, cuando hablaban de la salida y hablaban de estrategias extraconstitucionales, antidemocráticas, violentas, que generaron la muerte de 43 venezolanas y venezolanos, Maduro llamó a una mesa de diálogo que en aquella oportunidad fue pateada por la oposición venezolana, por la derecha venezolana. Luego, en el año 2016, te recuerdo que el año 2016 fue el año donde se emborracharon de poder los dirigentes de la derecha venezolana, luego de que tuvieran la victoria de las elecciones parlamentarias. Eran los días en que decían que los iban a sacar en 6 meses, eran los días en que hablaban de arrasar con el chavismo para siempre, y ahí estaba Maduro resistiendo con tenacidad, con fuerza y convocando a un diálogo. Yo he tenido, no sé si la suerte o la desdicha de haber participado en reuniones con la oposición en el año 2014, fui parte de esa mesa de diálogo. Luego en el año 2016, cuando el presidente Maduro, cuando estos estaban enloquecidos, hablando de la salida, de tomar las calles de Venezuela, de desbordar la violencia, pues bien, iniciamos un proceso de acercamiento con algunos de los dirigentes de la llamada MUD. Y ahora, la última etapa de este diálogo que Maduro bautizó como un diálogo para la convivencia y la paz de las venezolanas y los venezolanos, vivió una etapa fulgurante, una etapa fundamental en República Dominicana. Fue un diálogo que se inició antes de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Maduro convocó a la oposición venezolana y sus emisarios fuimos a plantearle a la derecha venezolana que se incorporara a la lucha electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, que visto que el grado de constitucionalidad establecida para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y como la oposición había recibido la orden de no participar en la Asamblea, en la elección constituyente, Maduro les planteó una serie de elementos que les permitiera incorporarse. Fue imposible. Uno de los elementos que han caracterizado a la dirigencia de la oposición venezolana ha sido también dos. Uno es el afán permanente, la compulsión permanente hacia salidas violentas, salidas extraconstitucionales. Tú participaste en una mesa de diálogo en el 2002. Las motivaciones que tuvo Chávez en esa oportunidad no eran diferentes a las que ha tenido Maduro en estos años. La motivación es tratar de que la oposición vuelva al cauce constitucional. De allí la frase ya muy famosa de Chávez, que dentro de la Constitución todos, fuera de la Constitución nada. En aquella oportunidad no le prestaron atención a esa mesa de diálogo, llamaron al paro petrolero, llamaron otra vez a la violencia, y en esta ocasión, en toda esta etapa, en las 400 ocasiones en las cuales Maduro ya ha convocado al diálogo, ellos de una manera compulsiva se van de manera esporádica a salidas violentas. Y la otra, que ha generado muchísima dificultad en el proceso de diálogo, es que la oposición no se manda sola, José Vicente. Siempre hay un mandato que viene de afuera, siempre hay una orden que viene de afuera, siempre hay una combinación que viene de afuera que hace muy difícil que ellos puedan pensar por cabeza propia y tomar decisiones por cabeza propia. El ejemplo más determinante, más característico, más actual, lo que ocurrió el pasado martes 6 de febrero en República Dominicana. Ya hablaremos de eso. Ese recorrido que tú haces en el tiempo sobre el tema del diálogo, que yo comparto, que lo he vivido también. Así es. Desde afuera y desde adentro. Y estoy convencido de que esa ha sido una política coherente, absolutamente coherente, tanto de los dos presidentes que ha tenido el chavismo en Miraflores, como del chavismo en general, ¿no? Es evidente el respaldo orgánico del partido a esa posición, ¿no? Que entraña una definición ideológica, porque el diálogo tiene un contenido ideológico importantísimo.
Quienes son partidarios del diálogo son partidarios de la paz, ¿no? Correcto. Son adversarios de la violencia. Es una definición muy importante. Y quienes no lo son, indudablemente que tienen algo entre manos. Un gallo tapado. Exacto. Algo distinto a la legalidad democrática, a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho. Yo entiendo, y creo que todos los venezolanos entienden claramente la posición del chavismo y de sus más altos dirigentes en esta materia. Porque, entre otras razones, están en el poder. Y una de las maneras de conservar el poder es que haya paz, ¿no? Sobre todo cuando se tienen votos. Correcto. ¿No? Pero, ¿qué crees tú que induce a que la dirigencia de la oposición haya sido permanentemente contraria al diálogo? Sistemáticamente. ¿Qué elemento, qué trasfondo hay en eso? ¿No? Porque en la oposición hay gente inteligente, gente preparada, gente culta, gente que entiende claramente la diferencia que hay entre el diálogo y el no diálogo, ¿no? Entonces, ¿por qué esa terquedad? ¿Por qué esa tenacidad? Te diría, José Vicente, que la cultura no necesariamente está acompañada siempre de una intención de abandonar la prepotencia. A veces se puede ser culto y prepotente, se puede ser culto y racista, o se puede ser culto y lleno de tantos prejuicios que impiden un elemento fundamental que ha caracterizado a la derecha venezolana en los 19 años de revolución bolivariana. El no reconocer al chavismo como un fenómeno político, social, espiritual, de masas, de construcción de una propuesta de patria, un fenómeno de construcción de una propuesta nacional que ellos destrozaron en 40 años de Cuarta República. ¿Te acuerdas lo que era Miranda para ellos? Era Miranda en la Carraca. A Bolívar lo tenían completamente relegado a un oscuro episodio de la historia patria. Y la sensación de los venezolanos y de las venezolanas de enraizarse en su identidad, en sus propias condiciones como venezolanos, como venezolanas, no solamente fueron abandonadas en la Cuarta República y fueron rescatadas por este fenómeno espiritual, social, político, que es el chavismo, sino que permanentemente es atacada por estos sectores de la derecha que ahorita tienen sus coros y sus corifeos en la derecha mundial, en la derecha internacional. Cuando Trump ataca a Venezuela, está atacando la identidad venezolana. Cuando Rajoy dice las barbaridades, las mentiras que dice y repite en los medios de comunicación español sobre Venezuela, lo que busca es agredir la identidad, el ser nacional de las venezolanas y de los venezolanos. Y la derecha jamás ha reconocido al chavismo. Al no reconocerlo, incurre en estos errores brutales en los que incurre, como pensar que en 6 meses iban a tomar el poder por vías extraconstitucionales, por vías antidemocráticas, como decirnos brutos a cada rato. Ellos que son tan inteligentes cada vez han resultado derrotados porque esa gente que se cree muy inteligente termina cometiendo actos de una brutalidad infinita. Este aspecto que tú acabas de señalar es muy importante porque el hecho de ser inteligente no descarta la posibilidad de ser torpe. Y prejuiciosos. Ellos son Exacto. todos... Ellos comparten, porque lo comparten, todos los elementos de la supremacía blanca, como Maduro es obrero y todo su desempeño profesional fue como chofer de autobús. Dijeron, bueno, el chofer de autobús lo vamos, los estudiantes de Harvard, los graduados en Harvard, por cierto, con muy malas notas, muchos de ellos, y los cursos en Harvard eran cursitos de 6 meses, tampoco eran doctorados que hicieron en Harvard, algunos de ellos, o las llamadas maestrías que duran 8 meses. Pero ellos que se formaron desde los grandes apellidos venezolanos, se formaron para tomar el poder. Tienen una vocación de poder donde desdeñan al resto de la población venezolana. Los millones de venezolanas y venezolanos que somos son profundamente desdeñados por estos partidos que nacieron como clubes de muchachos que compartían ideas de derecha, que compartían ideas cercanas al fascismo, que compartían ideas muy racistas, donde, me acuerdo ahorita de un verso del poeta Roque Dalton que decía, siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían hacia allá, en quien descargar con odio sus garrotes. Eso es la característica fundamental de la derecha en Venezuela. Pueden barnizarse, pueden disfrazarse, sobre todo en tiempos de campañas electorales, pueden mentir, pero siempre terminan yendo a su núcleo, a lo que los psiquiatras junguianos llaman el core.
¿Cuál es el core de ellos? Es un core profundamente prejuiciado, es un core lleno de racismo, es un core que no reconoce al otro si es diferente a ellos, y eso es lo que les lleva a incurrir en errores como a los que permanentemente vienen incurriendo. Las cosas que decía Freddy Guevara el año pasado, Freddy Guevara ya es historia, Freddy Guevara ya no existe en el panorama político venezolano, pero son las mismas cosas que decía Carlos Ortega, por ponerte una simetría, en el año 2002. Es el régimen cae hoy, para tu carro, cierra tu calle, solamente que en el año 2017 recurrieron a formas más refinadas y más brutales de crueldad. Llegaron a algo que no había ocurrido en la historia de Venezuela, que era quemar gente viva por el color de la piel, quemar gente viva por apariencia chavista. Llegó a ser un riesgo cargar franelas rojas porque si recorrías el este de la ciudad con franelas rojas, podías perder la vida siendo linchado por estos refinadas mujeres y hombres de la clase media alta venezolana. Ahora, hay toda una confabulación contra el diálogo que llama la atención porque yo entiendo, por ejemplo, que gobiernos y países de Europa o gobiernos o países de aquí de la región discrepen del gobierno de Maduro, enfrenten el chavismo, no estén de acuerdo con muchos de las actuaciones del chavismo. Pero lo que sorprende es que conformen un grupo, un sector, para enfrentar al diálogo. Sí, sí. Es decir, algo que los europeos deberían ser partidarios, ¿no? Y nuestros vecinos aquí en América Latina también, ¿no? Ellos se agrupan contra el diálogo de manera salvaje, ¿no? ¿Sabes que un europeo, José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto publicó la semana pasada, el día miércoles pasado, una carta muy contundente y además llena de verdad, llena de ética, sobre una propuesta que él le hace a los partidos de la derecha? Un europeo, declarando el día pasado 7 de febrero, Zapatero preguntaba, ¿cuál es la alternativa al diálogo? Ahí está la respuesta a tu pregunta, José Vicente. Ellos prefieren el cartel de Lima, el gobierno de Colombia, el gobierno de Donald Trump, el gobierno de España, prefieren la alternativa al diálogo. ¿Cuál es? La injerencia, la violencia, la guerra entre hermanos. Aquí no se ha desatado una violencia atroz. No creas que no han aplicado las fórmulas que le han dado éxito, las llamadas técnicas de peleas de perro, que han permitido que ocupen territorio Europa y especialmente Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán, en Libia, en Irak, en Siria. La guerra fratricida que se ha generado en Siria fue desencadenada por estrategias de guerra psicológica, de guerra comunicacional y de guerra convencional y de guerrillas que han intentado aplicar aquí en Venezuela por la vía del terrorismo, por la vía de la guerra psicológica, por la vía de la guerra comunicacional. No ha ocurrido porque el chavismo se ha mantenido de manera incólume, persistentemente convocando al diálogo y a la paz. Por eso es que para nosotros no hay alternativa al diálogo y por eso, a pesar de que sabemos las características de profunda división que tiene la dirigencia de la derecha venezolana, yo creo que ellos se odian más entre ellos de lo que nos odian a nosotros. Sabemos también que ellos han sembrado una matriz de odio en la población que los sigue, que les hace muy difícil llegar a algún tipo de convenimiento o algún tipo de acuerdo con el chavismo. Ellos saben a lo que llegamos y yo voy a demostrar hoy que estuvimos discutiendo y llegando a acuerdos a todo lo largo del desarrollo de la etapa del diálogo en la República Dominicana. ¿Qué quisiera Rajoy? ¿Qué quisiera Almagro? ¿Qué quisiera Santos? Bueno, ver una situación de violencia desbordada que permitiera crear una cabeza de playa para atacar, para actuar de manera violenta contra Venezuela por la vía de una invasión militar o por la vía de la injerencia. ¿Por qué eso no ha ocurrido? Porque las grandes mayorías están alrededor del presidente Maduro defendiendo no solamente el país, sino defendiendo nuestro derecho a vivir en paz, a vivir tranquilamente. Este aspecto de la conversación es muy importante. Quiero que vayamos a la pausa. ¿Cómo no? Y retornamos insistiendo en este punto y desarrollándolo más. ¿Cómo no? Gracias.
Estás viendo José Vicente Hoy. Jorge, yo tengo una inmensa curiosidad por analizar a fondo qué hay realmente detrás del antidiálogo, de la posición antidiálogo. Tienes aspectos de todo tipo. Tú mismo, con esa calidad literaria que le aplicas a tus explicaciones, diste una serie de versiones muy importantes que yo comparto también. Pero, ¿acaso no está oculto el golpismo tras la posición antidiálogo? Porque cuando ellos rechazan el diálogo, es porque tienen una política detrás para consumarla con una poderosa inspiración extranacional. Hay una frase de José Martí que tú me regalaste, por cierto, en una reunión la mencionaste y Sí. desde ese momento me acompaña, que dice que en política lo que importa es lo que no se dice, lo que no se ve. Si quieres, utilicemos esta experiencia del diálogo en República Dominicana. Correcto. Para buscar, digamos, respuestas a esas interrogantes y esa curiosidad que tú tienes. Lo primero que hay que decir es que en algún momento la derecha internacional, la derecha venezolana, van a tener que ser coherentes con lo que piden y ser coherentes con lo que dicen. Ellos no pueden seguir confiando en que, como controlan los centros de poder comunicacional del mundo entero, pueden decir una cosa hoy y decir una cosa diferente una semana después. Aquí está el señor Almagro pidiendo elecciones generales ya para acabar con la crisis en Venezuela. Este es Almagro en el año 2017, mayo 20 del 2017. El señor Mauricio Macri diciendo, pide adelanto de elecciones en Venezuela. En el año 2017, cuando no era constitucionalmente posible convocar elecciones, porque el año para convocar elecciones según la constitución presidenciales era el año 2018. Aquí está el cadáver político Freddy Guevara señalando un adelanto de las elecciones presidenciales serían lo más sensato. Ocurrido el momento constitucional para que eso pudiera pasar, el presidente Maduro solicita y la Asamblea Nacional Constituyente, que trajo la paz el 30 de julio del 2017... ¿Por qué declaran eso? Bueno, porque en aquel momento en que estaba la violencia cernida sobre la población venezolana, otra vez se salen del cauce constitucional y tratan de tirar la parada, como se dice de manera coloquial. En ese momento de la mayor violencia, en el año 2017, Maduro convoca a un esfuerzo de diálogo, incluso antes de que se hiciera la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Se dieron las primeras reuniones en la residencia del embajador de España a instancia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fueron unas reuniones, como en toda negociación, como en todo diálogo, de máximos y mínimos, José Vicente. Ellos plantearon sus máximos, sus mínimos, nosotros planteamos nuestros máximos y nuestros mínimos, nosotros siempre apegados a respeto a la Constitución, soberanía, fin de la violencia, búsqueda de estrategias de paz, de convivencia entre la población venezolana y sobre todo de prácticas políticas alejadas de la violencia. Digamos, esos fueron los primeros elementos con los que empezamos a discutir. Se atravesó, varios eventos electorales se atravesaron en este esfuerzo del diálogo. Por ejemplo, estuvimos a punto, sé que la fecha porque coincidió con el aniversario del asesinato de mi padre, el 25 de julio del año 2017, estuvimos a punto de firmar un acuerdo para que participaran en la Asamblea Nacional Constituyente y que se asumieran todos los puntos que ya se venían discutiendo: soberanía, repudio a las sanciones contra Venezuela, comisión de la verdad, panorama electoral, panorama de los partidos políticos. Una llamada telefónica interna de un dirigente político, yo no sabía, además, me enteré en ese momento que hay dirigentes dentro de la MUD, o la extinta MUD, que tienen poder de veto. Yo pensaba que, como hacemos nosotros, pues nosotros discutimos y en la discusión no hay ningún tipo de poder de veto, se discute y se llega a un acuerdo, o como se hace en cualquier partido que funciona democráticamente. No ocurrió así en este caso, no pudimos firmar el acuerdo. Recuerdo que el mismo día de las elecciones constituyentes, Zapatero lee un comunicado convocando al diálogo. El presidente Maduro, cuando estaba votando en la constituyente, dijo: estamos listos para continuar con el esfuerzo de diálogo. El diálogo no puede desaparecer después de la elección constituyente.
Ellos nos plantean el martes, después de la elección constituyente, que nos encontremos, que quieren reanudar el proceso de diálogo. Nos reunimos en el Hotel Meliá Caracas el mismo martes, después del martes 1 de agosto, reiniciamos el proceso de discusión. Avanzamos muchísimo. Cuando estábamos por llegar a algún tipo de acuerdo antes de las elecciones de gobernadores, hubo una llamada telefónica, esta vez de afuera, esta vez del señor Almagro, y señaló que no podía la oposición colocar en el acuerdo de diálogo su rechazo a las sanciones unilaterales contra Venezuela. Eso impidió que se desarrollara ese esfuerzo de diálogo. Luego vino, después de las elecciones de gobernadores, que fueron ampliamente ganadas por las fuerzas del chavismo en Venezuela. Imagínate tú qué fuerza política en el mundo puede ganar el 80% de las gobernaciones, el 92% de las alcaldías, pero se dio un proceso de invitación del presidente Danilo Medina a instancia del presidente Maduro. El presidente Maduro había planteado que el CELAC, que se diera una cumbre en el CELAC para hablar del diálogo y de la paz en Venezuela, y la oposición no estaba de acuerdo que fuera un foro tan amplio. Entonces el presidente Maduro le pidió al presidente Medina que fuera él el anfitrión de este esfuerzo del diálogo. Una cosa que decía mucho mi papá, José Vicente, es que lo bueno de decir la verdad es que no se necesita tener buena memoria. Uno necesita buena memoria cuando miente. El caso de Borges, el caso de Manuel Rosales o de todos los que participaron en la mesa de diálogo. Necesitan buena memoria para recordar cuando mienten en cada declaración. Fíjate esto, José Vicente. Cuando se inicia el proceso de discusión en República Dominicana, empezamos a acercar que son 6 puntos fundamentales con los que tenemos que ponernos de acuerdo. 1, sanciones unilaterales contra Venezuela y respeto a la soberanía de Venezuela. 2, panorama electoral, elecciones y garantías electorales relacionadas con todos los eventos de una elección que puedan ser compartidos entre las fuerzas políticas: registro electoral, auditoría, sistema electoral, participación en espacios publicitarios o no, etcétera. Todos los elementos de un evento electoral. Comisión de la Verdad y funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Una comisión económica y social que atendiera las circunstancias derivadas de la guerra económica y de la situación económica en Venezuela, y una comisión de seguimiento de estos acuerdos. Ya en tiempos tan tempranos como el mes de noviembre del año pasado, ya estábamos de acuerdo con esos 6 puntos. Voy a demostrar aquí que miente el señor Borges y que mienten los representantes de la oposición en la mesa de diálogo. El 2 de diciembre, el presidente Zapatero y el presidente Danilo Medina presentan una propuesta de papel de trabajo. Esta letra que ustedes ven aquí no es la mía, es la letra de Elías Agua, que hizo correcciones, opiniones de este papel de trabajo que se presentó, donde ya estaban contenidos los 6 puntos. Este fue el primer papel del 2 de diciembre del año 2017. Nos fuimos con ese papel, lo discutimos, y luego, el día 12 de enero de 2018, yo quiero que se vea que la estructura del papel de trabajo es casi idéntica desde el 2 de diciembre, que son los mismos puntos y que es el mismo desarrollo con algunos elementos que se agreguen o que se quiten. El 12 de enero se representa el papel de trabajo con observaciones de la oposición y con observaciones que nosotros hiciéramos. El 31 de enero nos reunimos nuevamente por 3 días en República Dominicana y acordamos las partes firmar un acta de avance para los acuerdos. ¿Cuál fue? Esta acta. Es decir, ya el acuerdo. Solamente que faltaba un punto que no se había dilucidado. Y ese punto era la fecha de las elecciones presidenciales. Tiene razón. En estos puntos estuvieron de acuerdo. En todos, absoluto. Esto está firmado y esto está en poder del presidente de República Dominicana. El presidente de República Dominicana tiene un documento similar a este firmado por Julio Borges como representante de la oposición y firmado por Jorge Rodríguez como representante de la República Bolivariana de Venezuela. Este papel del 12 de enero, con muy pocas modificaciones, se reprodujo el 31 de enero y fue firmado. Ese fue el preacuerdo. Solamente faltaba lo correspondiente a la fecha de las elecciones presidenciales. Por eso el presidente Danilo Medina dice: váyanse a Caracas y en Caracas terminen de redondear el acuerdo. Nosotros dijimos el 31 de enero, no regresamos a República Dominicana si no es a firmar el acuerdo correspondiente.
Estuvimos discutiendo en Caracas, varias reuniones se hicieron en el Hotel Meliá Caracas, se hicieron en otras zonas de la ciudad y siempre teníamos la dificultad de que no habíamos logrado una fecha que compartiéramos para las elecciones presidenciales que ya fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Ellos planteaban que las elecciones fueran el 10 de junio, nosotros planteábamos que las elecciones fueran el 4 de marzo. ¿Por qué el 4 de marzo? Porque el presidente Maduro quería que las elecciones fueran lo más pronto posible para tratar de evitar las agresiones en materia de sanciones, bloqueos financieros, que se ha convertido en la estrategia electoral más importante de la oposición venezolana, la agresión por la vía de la guerra económica para tratar de generar zozobra, angustia en la población. Entonces, la noche del 5 de febrero, después de haber acercado las fechas, buscando una fecha que todos compartiéramos, que además les permitiera a ellos, que ese es un problema que tenemos que pagar todas las venezolanas y todos los venezolanos, pero es un problema de ellos. A estas alturas, ellos no tienen mecanismos para la selección de su candidato, no tienen un candidato unitario, y además las profundas diferencias y divisiones que tienen en su seno hacen muy difícil que logren presentar un candidato único, pero ellos son blancos y se entiende. La noche del 5 de febrero, de la oposición, viene la propuesta del domingo 22 de abril para realizar las elecciones. Se da una reunión entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, es pública, hay fotografía y hay video que así lo certifican, y el presidente Nicolás Maduro. Zapatero se había venido desde el sábado para buscar acercar el último punto que faltaba, que era el de la fecha, y yo recuerdo una pregunta que hizo el presidente Maduro. Zapatero, si acordamos el 22 de abril, firman, seguro, firman, seguro. Entonces Maduro dijo, ok, estoy de acuerdo, vamos a medirnos el domingo 22 de abril. Después hay una llamada telefónica del presidente Danilo Medina al presidente Maduro y le ratifica el presidente Danilo Medina a Maduro que si acordamos el 22 de abril, ya todos los puntos están completamente acordados. Y fíjate, José Vicente, esto es el documento del 6 de febrero que está aquí. Este es el documento original firmado por la delegación de Venezuela que el presidente Maduro firmó el pasado día miércoles. Si tú ves el documento del 12 de enero, no tiene ninguna diferencia con el documento del 6 de febrero, porque la única diferencia que teníamos era respecto a la fecha. Todo lo demás ya estaba acordado. ¿Qué ocurre? Como teníamos la fecha acordada y ya el documento distribuido, me converso telefónicamente con Luis Aquiles Moreno, por Acción Democrática, y con Enrique Márquez, y les digo, vamos a firmar. Un nuevo tiempo, ¿no? De un nuevo tiempo, y les digo, nosotros vamos a firmar el acuerdo. Luis Aquiles Moreno me dice, nosotros también. Nos vamos. Ocurre algo curioso. Y Márquez también. Y Márquez también, completamente todos de acuerdo. Ocurre algo curioso, y es que ese mismo día, martes 6 de febrero, Julio Borges sale intempestivamente de la sede de la Cancillería de República Dominicana. Fue algo muy raro, muy curioso, cerca de las 4 de la tarde. Recuérdate que entre 4 y 4 y media se está dando la reunión privada entre el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Tillerson, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y allí recibe una llamada Julio Borges, de Bogotá. Y esa llamada señala que no pueden firmar el acuerdo. El presidente Medina y nosotros estuvimos esperando porque la reunión había sido convocada para las 5 de la tarde. Ellos llegaron pasadas las 7 de la noche. Algún día diré las condiciones, llamemos así, las condiciones que tenía el lóbulo frontal de Julio Borges en ese momento, por la acción de algún tipo de cosas que ocurrieron en esas horas. Es muy lamentable y ¿No me das la primicia? ¿Cómo? Dame la primicia. Julio llegó en avanzado estado de embriaguez a esa reunión que era crucial porque era la reunión para firmar el acuerdo de convivencia y paz entre las venezolanas y los venezolanos. Se lo pueden preguntar a los periodistas que estaban allí en la Cancillería de República Dominicana, que estaban abismados
del hecho de que el señor Borges, en una hora tan importante como esa, haya dedicado la tarde, primero a recibir la llamada telefónica que recibió y después a utilizar sustancias que sin duda alguna afectan el lóbulo frontal. A lo mejor era el arrojo que necesitaba para hacer lo que hizo. O sea, algo que compartimos todos los venezolanos, incluidos los de oposición, es que si hay un político cobarde en Venezuela se llama Julio Borges. Yo diría que es el más cobarde de los políticos que actualmente existen en Venezuela. Todos tenemos defectos, todos tenemos dificultades y problemas, pero si a alguno le caracteriza la cobardía sin límite es a Julio Borges. Nos reunimos y ahí dan otra vez, como lo hicieron en el año 16, como lo hicieron en el año 17, como lo han hecho en tantas otras oportunidades, como lo hicieron en el año 2014, le dan una patada a la mesa. Dicen que no van a firmar, que ellos tienen algunas pequeñas observaciones, y ahí nos damos cuenta que no son ninguna pequeñas observaciones, que le habían dado la orden de que no firmara. Nosotros decimos, el presidente, consultamos telefónicamente al presidente Maduro, y el presidente Maduro dice, nosotros sí vamos a firmar. Nosotros somos hombres de palabra, y mujer, en el caso del Cielovina, que es miembro de esta mesa de diálogo, y decidimos firmar el documento oficial. Todo esto que te estoy contando, que es la pura verdad, que si alguien... Lo firmaron con el bolígrafo amarillo. Sí, aquí está, la pluma, con mi pluma. Con esta pluma firmamos el documento porque además es un documento donde todas las solicitudes que hiciera la oposición venezolana en materia de garantías electorales fueron plasmadas en ese documento. La apertura del registro electoral en Venezuela y en el extranjero, la presencia de una observación internacional amplia con presencia de la Secretaría General de Naciones Unidas, invitar a todos los países que quisieran venir con misiones de observación de buena fe, no países que formaran parte en la guerra comunicacional y psicológica y mediática contra Venezuela. Estaban incluidas todas las auditorías correspondientes y estaba incluido lo último, lo que faltaba para el acuerdo, que era la fecha en la que se convino el 22 de abril. El presidente Maduro dice el día miércoles 7, yo firmo el documento y además exhorta a que el Poder Electoral convoque en la fecha que había sido solicitada por la oposición venezolana, domingo 22 de abril. De allí viene esta carta de José Luis Rodríguez Zapatero, José Vicente, y señala que hay una frase que dice, concretado en un documento presentado a las partes, que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses, a saber, el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios. Toda la Comisión de la Verdad, la posición sobre las sanciones contra Venezuela y la cooperación ante los desafíos sociales y económicos. El siguiente párrafo de Zapatero es muy revelador porque dice, de manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. Te pregunto, Jorge, el dilema que se le plantea a la oposición en este momento, no firma el documento, ¿qué hará? El dilema es abstenerse o participar. Tendrá que demostrar esta vez sí, frente al pueblo de Venezuela, si realmente tiene la vocación democrática que dice tener. Están todas las garantías, todas. No hay una sola garantía electoral que no esté dada allí. La fecha fue la fecha en la que convinimos y que en última instancia fue propuesta por ellos. Si deciden no participar, es que están pensando en la alternativa, como diría Zapatero, al diálogo, la alternativa a la paz, la alternativa a la convivencia. Si no participan, es que no creen en elecciones. Tú no puedes ser demócrata, José Vicente, y participar solamente en las elecciones que crees que puedes ganar y reconocer solamente los resultados que te resultan favorecedores. Yo dudo mucho que haya una democracia en el mundo que tenga un sistema electoral y tenga un mecanismo de consulta tan frecuente y tan permanente como en Venezuela. En Venezuela vota el 80% para escoger presidente de la República, vota el 70%, el 60% para escoger gobernadores. Hace poco hubo elecciones en Costa Rica, José Vicente. Votó el 64%. Y el que resultó en primer lugar en las elecciones de Costa Rica sacó el 24%. Es decir, el 12% del registro le dio el primer lugar al candidato ganador en las elecciones en Costa Rica. ¿Tú te imaginas lo que diría el País de España, o el Nuevo Herald, o ABC, o toda la caterva de periódicos de la oligarquía colombiana, si un presidente chavista fuera electo con el 14%
de los votos. ¿Tú te imaginas que un presidente de Venezuela sea electo como fue electo Trump, que fue electo y llegó en segundo lugar en el voto popular y ahora es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Es tal la hipocresía que ahora tienen que demostrar realmente si, como ellos dicen, practican la democracia o, muy por el contrario, lo que tienen es lo que no se dice, lo que no se ve. Otra vez el plan violento, otra vez la zozobra, otra vez la angustia para que sea el pueblo de Venezuela el que pague. Ahora, a través de este vocero descalificado completamente para mí, que es el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El de la llamada, el de la famosa llamada a Julio Borges. Exacto. La historia tendrá que preguntarle a Borges cómo es posible, porque yo no recuerdo, porque ni siquiera en los tiempos del bloqueo contra el gobierno de Cipriano Castro se unieron gobierno y oposición contra la acción depredadora de las potencias extranjeras. ¿Cómo es posible que este señor haya recibido una llamada de Bogotá y esa llamada haya impedido, no que nosotros firmáramos, nosotros no solamente firmamos, sino que vamos a hacer que el acuerdo se cumpla en todas sus partes? Es una orden que nos ha dado el presidente Maduro. Pero ¿cómo es posible que esa llamada los haya puesto a ellos en la circunstancia en la que están? Ojalá algún día tú le puedas preguntar a Luis Aquiles Moreno cómo se sintió en ese momento. Yo sé cómo se sintió. Que le pudieras preguntar a Manuel Rosales y ojalá te pudiera contestar cómo se sintió en ese momento. Que le pudieras preguntar a Luis Carlos Padilla, a Enrique Márquez, con toda certeza, cómo se sintieron en ese momento. Que tú le pudieras preguntar, José Vicente, a Henry Ramos Alup, ¿por qué esta trastada que le hace Julio Borges? Claro, se la hace no al país, porque el país ya está acostumbrado a ese tipo de marramucia. La trastada principal es contra las ansias candidaturales de Henry Ramos Alup. Hay un entente de voluntad popular y primera justicia para impedir que Ramos Alup sea el candidato de la derecha venezolana. Ahora, Santos dijo que esas elecciones, si se hacían sin la firma del acuerdo, no serían reconocidas internacionalmente. ¿Qué importancia tiene eso? No, y con la firma del acuerdo también. Santos no utilizaba como el argumento de que si se firmaba el acuerdo entonces reconocerían. Muy por el contrario, dijo que no iban a reconocer. Tanto que Ramos Alup le dijo algo, le dijo, bueno, y si gano yo, ¿van a reconocer el resultado o no lo van a reconocer? Un país como Colombia, donde las elecciones no revisten la más mínima garantía, ni siquiera de la vida. ¿Cuántos candidatos a presidente, a gobernadores, a diputados han sido asesinados en pleno fragor de la campaña electoral en Colombia? ¿Cuántas situaciones de violencia se suscitan en elecciones en Colombia? ¿Cuál es la participación en las elecciones en Colombia para escoger al señor Santos? ¿Cuál fue la participación en el referendo que se dio para los tratados de paz? ¿Puede Colombia, con un sistema electoral tan precario, donde los resultados se dan por teléfono, se modifican, se queman actas, donde se asesina en masa personas para imponer un resultado electoral, donde se obliga a punta de ametralladora a las personas a dirigirse a votar por el candidato que apoye el paramilitarismo o que apoye el narcotráfico? ¿Puede Colombia darle algún tipo de elección a el sistema electoral más transparente del mundo entero, como lo certificó Jimmy Carter en su oportunidad en el año 2004, que es el sistema electoral venezolano, que además se caracteriza por la participación masiva, que se caracteriza por el carácter pacífico con el que se transcurren las elecciones? Es desmedida la hipocresía, la agresividad con la que el señor Santos intenta hablar de Venezuela. Para terminar, Jorge, diagnóstico tuyo. Tú eres psiquiatra, ¿no? Sí, psiquiatra. Bueno, ¿qué va a pasar ante este laberinto? Tú sabes que hay un dicho popular que coloca el valor de los hombres y de las mujeres en las gónadas. No es cierto. El valor está aquí, en el óvulo frontal. El valor tiene que ver con tu formación, tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tu ética. Por eso Julio Borges es tan cobarde. Se necesita tener un valor de querer la patria, de querer el terruño. Yo puedo pensar, y así lo pienso, que Borges es un ser deleznable y cobarde. Pero me siento con él a discutir porque es venezolano. Yo puedo pensar que en una reunión social tendría muy pocas cosas que conversar con el señor Manuel Rosales. Pero me siento con él, me he sentado con él horas y horas en la mesa de diálogo buscando un acuerdo entre venezolanos. Lamentablemente, esta incapacidad
para tener arrojo suficiente para decirle a los dueños que tienen el mundo entero, mira, yo voy a llegar a un acuerdo, porque este acuerdo significa la paz para todas, la paz para todos. Y vamos a unas elecciones, que es lo que tenían 2 años pidiendo, elecciones anticipadas. Bueno, vamos a unas elecciones. Vamos a unas elecciones el 22 de abril del 2018 con todas las garantías. Tener el arrojo suficiente aquí, en el lóbulo frontal, José Vicente, para decirle a Trump, deje de meterse con Venezuela. Eso es lo que está en el primer punto de acuerdo. Algunos de nuestros compañeros chavistas nos decían, no van a firmar. Ellos no le pueden decir a Trump que levante las sanciones, que ellos mismos le pidieron a Trump que impusiera. Ellos no le pueden decir a Rajoy que levante las sanciones groseras que impuso unilateralmente la Unión Europea. Cuando fue Julio Borges en una gira que hizo y visitó Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, que solicitó, junto con el diputado Eudoro González, sanciones unilaterales contra Venezuela. Lo menos que le puede decir Rajoy es, bueno, entonces, ¿será que tú eres esquizofrénico? Porque tú hace 6 meses viniste aquí a pedir sanciones. Tener arrojo suficiente para decir, bueno, en el pasado pedí sanciones contra Venezuela y contra la patria venezolana y bloqueos financieros contra Venezuela, pero ahora creo que hay que firmar este acuerdo. Se necesita aquí, en el disco duro, nacionalismo, decencia, moral, ética, José Vicente. Bueno, Un abrazo. suerte pues. Cuídate. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Detrás de la actitud de los dirigentes de la oposición venezolana, manipulada por el gobierno norteamericano, que se expresa sistemáticamente en las iniciativas de diálogo, está la posición de los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos gobiernos de la región destinada a impedir que se realicen las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año. La realización de las presidenciales frustraría prácticamente los planes intervencionistas del presidente Donald Trump. Cada día está más claro que el gobierno de Guyana quiere aprovechar las dificultades que aquejan a Venezuela para reactivar el tema del Esequibo y la reclamación de Venezuela, que actualmente se rige por el Acuerdo de Ginebra de 1966. Con los apoyos de los Estados Unidos, el gobierno guyanés logró que el secretario general de la ONU, el portugués Guterres, recomendara que el caso se lleve a la Corte Internacional, lo cual afecta la reclamación venezolana y viola el Tratado de Ginebra. A raíz del proceso de paz en marcha en Colombia, entre la FARC y el gobierno de ese país, a las actividades militares se les está dando otro giro de carácter política-militar en su adoctrinamiento y líneas impuestas desde la Casa Blanca. Por eso las Fuerzas Armadas colombianas están reestructurando las unidades castrenses a lo largo del país, en especial hacia las fronteras con Venezuela y Ecuador. En la actualidad, en el departamento de Vichada y Leticia se han establecido bases de acción rápida de conformidad con el Convenio Colombia-Estados Unidos. La ubicación estratégica de la base aerostática en expansión de Marandúa, Colombia, la convierte en la diseminada estrategia de espiar al vecino con particular significación. En el radar ubicado en Marandúa, entre la telaraña de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en Maryland, que es el sistema de oídos más grande del mundo, llamadas telefónicas, fax, correos electrónicos, sistemas de comunicación, HF, UHF, descodificación y codificación del lenguaje. Son de los muchos servicios que presta una máquina captadora, repetidora, que envía información en tiempo real directamente a los Estados Unidos. Las bases que se encuentran distribuidas en unas estratégicas zonas selváticas del país se han convertido en portaaviones terrestres
de los Estados Unidos en la región. Pregunta que me dirige la audiencia. ¿Qué pasa con el Central Azucarero de Ureña, que tiene varios años inactivo o cerrado? ¿Qué pasa con los terrenos que están cercados para la siembra de hidroponícos en el trayecto Caracas-Carabobo Portuguesa actualmente abandonados? ¿Qué pasa con los supermercados bicentenarios cuyos anaqueles permanecen vacíos todo el tiempo sin mercancías? ¿Qué pasa con la distribución de gas doméstico? La bombona más cara cuesta 600 bolívares y los repartidores están exigiendo de 15 a 20 mil bolívares para llevarlos a nuestras casas. El contrabando hacia Colombia de productos y billetes es cada día más descarado. ¿Qué hacen las autoridades para impedirlo? Confidencial al cierre. Interlace, Monitor País, Interlace Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 26 de enero al 7 de febrero 2018. Resultados. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de ir a votar en unas elecciones presidenciales adelantadas? ¿Definitivamente iría a votar? ¿Probablemente iría a votar? ¿Definitivamente no iría a votar? ¿O probablemente no iría a votar? 69% de los venezolanos consultados afirma que definitivamente votará. 15% probablemente votará. Definitivamente no votará 7%. Probablemente no votará 8%. 1% no sabe, no contesta. Algunas personas han propuesto la realización de elecciones primarias para elegir el candidato presidencial de la oposición. Independientemente de su posición política, ¿a quién seleccionaría usted entre Henry Falcón, Ramos Ayub, Claudio Fermín, Andrés Velázquez y María Corina Machado? Henry Falcón, 37%, como candidato de la oposición escogido en una primaria. María Corina Machado, 10%. Henry Ramos Ayub, 6%. Claudio Fermín, 6%. Andrés Velázquez, 2%. Ninguno de ellos, 36%. No sabe, no responde, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.